Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a la 10ª clase abierta en línea organizada por el IFTC 14 en el marco de la actividad de extensión de los espacios curriculares, sistemas de climatización e instalación y aplicación de energías renovables. Como tal, esta propuesta se inscribe en el proyecto educativo institucional y prosigue dos objetivos: la mejora de la práctica de enseñanza mediada por tecnología y la difusión de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Titulada Uso de estabilizadores de tensión, la clase del ingeniero Benjamín Weissman, invitado de la casa, expone la naturaleza, el funcionamiento y las características de los mencionados estabilizadores que son relevantes, ¿sí?, para el quehacer del futuro profesional en eficiencia energética. Nos acompañan estudiantes de los dos espacios curriculares y también egresados de la casa, ¿sí?, de eficiencia energética. Voy a hacer un sucinto de el currículum vitae, ¿sí?, de ingeniero Benjamín Weissman. Él es ingeniero electromecánico con orientación electrónica, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el año 1975 hasta fines de 1980 se desempeñó como fundador y presidente de Tiritronic Electrónica de Potencia, sociedad anónima, que se dedica a la fabricación de variadores de velocidad electrónicos para motores de corriente continua y de corriente alterna. Desde 1980 hasta 1986 se desempeñó como fundador y presidente de Energit, sociedad de responsabilidad limitada, que tiene como objetivo, tenía como fin el servicio y la reparación, mantenimiento preventivo de equipos de electrónica de potencia, tableros de automatización, variadores de velocidad, inverters, etc. Desde 1986, fundador y director sociedad anónima, fabricación cargadores, importadores de equipamiento. Por lo demás, agradecemos al ingeniero y también empresario y conocedor de estas cuestiones que se llegue a nosotros y que nos brinde con su recorrido, con su experiencia también como profesional, toda su experiencia, y que nos presente la relevancia de conocer estos elementos gran apoyo aliado, que es nuestro rector, ¿sí?, doctor Miguel Marcelo Canetti, rector del Instituto de Formación Técnica Superior, que apoya esta iniciativa y ha gestionado también para que el ingeniero empresario esté con nosotros. Te cedo la palabra, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos, María Eugenia, nuestra asesora pedagógica. María Eugenia coordina este ciclo de clases abiertas que pretendemos llevar a la comunidad, y no solo a nuestros estudiantes y graduados, sino a la comunidad en general, comunicaciones de calidad, comunicaciones vinculadas con el quehacer profesional de las carreras que se dictan en nuestro instituto, tanto la de eficiencia energética como ahora la de sistemas embebidos e Internet de las Cosas. Es un privilegio contar con la presencia del ingeniero Weissman, que es un amigo de la casa porque tiene vinculación con nuestro instituto desde hace más de 10 años aproximadamente, y también nos acerca oportunidades para emplear eventualmente a nuestros estudiantes y también a nuestros graduados, con lo cual eso también es para nosotros una forma de poder ubicar o colaborar en que se ubiquen nuestros potenciales graduados en futuros espacios. Con lo cual promovemos que las prácticas profesionalizantes que se realizan en nuestro instituto tengan como objetivo ese fin. Así que sin más, muchas gracias por su presencia. Fuchamos con
Bueno, la verdad es que es un placer poder estar allí con ustedes, explicando y haciendo llegar esta divulgación técnica de equipos que fabricamos nosotros y que, digamos, muchas veces hace falta conocer en más detalle para poder utilizarlos, asesorar a los clientes de las personas que trabajan en el tema y también para utilizarlos en sus propias aplicaciones. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Benjamín Weisman, yo soy director de la empresa Energita Electrónica de Potencia. Hace muchos años que trabajamos en el tema y hemos hecho desarrollos propios que nos permiten estar, creemos nosotros, a la vanguardia de las tecnologías que se utilizan en el país. Y muchas veces también comparativamente vemos que nuestros equipos están tecnológicamente más avanzados que algunos equipos importados. Bueno, en principio, esta presentación de que el voltaje que corresponde a una derivación en un transformador es proporcional al número de vueltas que separa esa derivación del neutro. Cuanto más vueltas tenga el bobinado con respecto al neutro, más elevada es la tensión que se puede medir en él. Entonces, en un transformador como el que estamos viendo, si se cierra el contacto que corresponde al N1, por ejemplo, el número de vueltas de ese contacto está muy por debajo del número de vueltas de la salida, por lo cual la corriente que entra por ese relé que se cierra va a elevar su tensión de tal manera que en la salida vamos a tener una tensión mucho más elevada que la que entra por N1. Si en vez de querer elevar la tensión, la queremos reducir, se puede cerrar el contacto que corresponde a N4, que tiene más vueltas que la salida, por lo cual, en ese caso, la tensión se va a reducir. Eligiendo esos relés de A1, y evidentemente siempre tienen que ser de A1, si no habría un cortocircuito entre ellos, eligiendo uno de esos relés, se elige elevar o bajar la tensión de entrada para que a la salida tengamos la tensión deseada. Esa forma de trabajo se hace midiendo la tensión de salida con un circuito electrónico que al medirla detecta si es correcta. Si la tensión de salida está más elevada de lo que es deseado, se busca conectar un relé que la reduzca. Si la tensión de salida está por debajo de lo que es deseado, se debe conectar un relé que la eleva. Ese concepto es el concepto general de cómo trabajan los estabilizadores de tensión. Por supuesto que la parte electrónica es el circuito de control y lo que yo denomino relés pueden ser relés con sus contactos o semiconductores que no tienen contactos físicos, pero que cierran o abren un circuito, como pueden ser los denominados triacs o tiristones. Cuando se usan los relés, el equipo es eléctrico-electrónico. Y cuando se usan los triacs, el equipo es totalmente de estado sólido. En cada una de esas posibilidades, que justamente es de lo que... Por favor, si me colabora, este,
Benjamín, si quiere avanzar con la presentación, usted está en su archivo Word, Sí, corre el cursor, el mouse hacia abajo y va a ir, ya está corriendo, ahí está. sí, ok. Genial. Bueno, acá podemos ver los diferentes tipos de consumo para diferentes aplicaciones. Yo diferencié en 4 tipos, que son: uno, el equipo para uso doméstico; otro, equipos profesionales; otro, equipos electrónicos sensibles; y otro, equipos para uso industrial. Después voy a explicar un poquito más de que, digamos, cuál es la diferencia entre ellos. En principio, la principal, bueno, en principio estos equipos pueden ser monofásicos o trifásicos. Los monofásicos se aplican siempre sobre la tensión de 220 volt, que es la tensión normatizada para el uso en Argentina, 220 volt 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Para los trifásicos se usa 3x380, donde hay 380 volt entre las fases y siempre 220 volt entre cada fase y neutro. Y siempre un estabilizador trifásico, son 3 estabilizadores monofásicos que trabajan estabilizando la tensión en forma independiente de cada una de las fases. Usamos un concepto general, un concepto que es necesario aplicarlo, que es lo que se llama un estabilizador de corte general o de corte individual. En los equipos trifásicos se llama de corte general cuando las cargas que se van a alimentar son todas trifásicas, de tal manera que si hay alguna falla en una de las fases, o que no entra la corriente en esa fase, o que falla algún estabilizador, se deben cortar los 3 juntos. Pero cuando se trata de cargas donde hay algunas monofásicas y otras trifásicas, es preferible utilizar los 3 estabilizadores independientemente, de tal manera que si falla uno, no se corten las otras 2 para que las cargas monofásicas sigan funcionando. En ese caso, los equipos trifásicos tienen que tener, las cargas trifásicas tienen que tener una protección propia cada una de ellas. Vamos a ver ahora, siguiendo con las explicaciones técnicas de los equipos, cómo se especifican, qué significan las especificaciones, y el conocimiento de estas especificaciones, la valorización de las mismas, sirve para apreciar la calidad o la completitud de un estabilizador de tensión, ya que hay equipos que son muy básicos, muy económicos, pero que no cumplen con las funciones necesarias, y otros que son más completos y que cumplen con especificaciones más sofisticadas y más perfectas. Por ejemplo, empezamos con la primera: el valor de la tensión de salida estabilizada y la precisión de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, la tensión de salida estabilizada generalmente es 220 volts. Hay casos en que los clientes necesitan tener 220 y 110, y eso es simplemente una derivación para 220 estabilizada y otra derivación para 110 estabilizada a la salida del transformador que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa la precisión? La precisión significa se refiere a la máxima tensión que es permitida en la salida del estabilizador volts en la salida, más menos 4%,
significa que ese estabilizador va a tener una tensión de salida que va a estar entre 220 volts menos el 4% y 220 volts más 4%. O sea, por ejemplo, entre 210 volts y 230. Todas las tensiones en el medio de ese rango están bien. Muchas veces los usuarios miden una tensión que puede ser, por ejemplo, 217 volts y piensa que el equipo no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque lo marca 220. Pero 217 es un porcentaje menos que 220 dentro, o mucho menos, que el menos 4% especificado. Por supuesto, cuando el número es menor, por ejemplo, más o menos 3%, la calidad del equipo es mayor. Y, por ejemplo, una precisión de más o menos 1% ya es un equipo de mucha precisión, tipo laboratorio. Es poco práctico que para un uso industrial, domiciliario o profesional se pida un equipo de una precisión muy grande porque no es necesario. En general, todos los equipos domésticos, por ejemplo, trabajan perfectamente en un rango de tensión de más o menos 10%, por lo cual un estabilizador que dé más o menos 4% está muy bien, está perfecto, es adecuado para esa aplicación. Vamos al segundo punto, que es el rango de la tensión de entrada de funcionamiento. Esto significa que el estabilizador va a funcionar dentro de un rango determinado, por ejemplo, dentro de 150 volts a 250. Es un rango bastante grande, pero eso no es un rango donde la tensión de salida va a estar estabilizada. Es un rango de la tensión de trabajo del equipo. ¿Por qué lo diferencio? Porque el tercer punto es el rango de la tensión de entrada de estabilización. Y por supuesto que está dentro del rango anterior. Por ejemplo, el rango anterior era una tensión de trabajo de 150 a 250, pero el rango de tensión de estabilización va a ser de 160 a 240, por ejemplo. Y sí, dentro de ese rango, la precisión en la tensión de salida se va a mantener en lo especificado, que es el más o menos 4% que dije anteriormente. Vayamos al cuarto punto, capacidad de potencia. Bueno, para este punto hace falta, cuando uno tiene que dimensionar un equipo para pedir el presupuesto de un equipo, por ejemplo, hace falta hacer una lista de todo lo que se va a alimentar y hacer la lista del consumo de cada uno de los equipos que se va a alimentar. La suma total daría la potencia total del estabilizador, pero hay que tener en cuenta que no todo va a funcionar al mismo tiempo, por lo cual también es posible mensurar, digamos, un tamaño de estabilizador que puede no corresponder a todos los equipos funcionando. Esto es muy importante porque dentro de todos los equipos que pueden estar alimentándose con un equipo, puede haber motores, tanto en equipos electrodomésticos como en uso industrial, que cuando arrancan tienen una corriente de arranque que para los equipos monofásicos, por ejemplo, puede ser entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Es mucho, es muchísimo. Por ejemplo, el caso de una heladera, un freezer, los equipos de aire acondicionado antiguos, que no son inverters, un motor de una bomba de agua para la pileta de natación, por ejemplo, que cuando arrancan tienen entre 6 y 8 veces la corriente de arranque. Con referencia a esto, Energit puede brindar un listado bastante extenso con todas las corrientes de una cantidad muy grande
de aparatos eléctricos, inclusive motores, con su corriente de consumo normal y su corriente de arranque, para tomar como referencia para dimensionar un equipo. Así que es muy importante tener en cuenta entonces la suma de las potencias de consumo permanente y la suma de las potencias de arranque que pueden ser simultáneas, a fin de definir la capacidad nominal del equipo y su capacidad de sobrecarga. Esto es muy importante. El quinto punto, la velocidad de respuesta, se refiere a en cuánto tiempo un estabilizador mide que la tensión de salida salió del valor necesario y actúa para estabilizarla. Esa velocidad de respuesta es la que determina qué modelo de equipo corresponde a cada aplicación. Bueno, eso lo voy a decir un poquito más adelante, pero justamente esa velocidad de respuesta determina la sofisticación del equipo, por decirlo así, ¿no? La capacidad de sobrecarga se refiere al punto anterior, donde hace falta considerar que el estabilizador de tensión tiene que tener una capacidad para manejar las sobrecorrientes que necesitan los arranques de motores, cuando no hay motores. Si no hay motores, por supuesto, no hace falta que tenga mucha capacidad de sobrecarga. Por ejemplo, un equipo médico o equipos, un aire acondicionado tipo inverter no tiene capacidad de sobrecarga, no tiene necesidad de sobrecarga porque arranca suave. Y bueno, hay muchos usos domésticos que sí tienen motores y muchos usos industriales también, donde es muy necesario considerar la capacidad de sobrecarga, además del consumo permanente. Ahora vamos a un punto muy importante que se refiere a las chispas y ruido audible generados en el funcionamiento de un equipo. Yo cuando expliqué el circuito básico hablé de relés. Por supuesto que los relés, cuando cierran y cuando abren, hacen un chispazo y un ruido, es una pequeña explosión. Los equipos muy elementales, muy básicos, cuando trabajan estabilizando y conmutan de un relé a otro, hacen chispas y se escucha el ruido. Eso, por supuesto, que genera un poco de molestia y fundamentalmente también se cumple que las chispas hacen que ese relé y ese equipo tengan una vida útil un poco más limitada. Por eso, los equipos que fabrica Energir, todos son equipos que no generan chispas ni ruido audible, teniendo una larga vida útil. Por último, otro punto bastante desconocido, pero que también es muy importante, los equipos muy básicos que funcionan con relés, cuando se pasa de un relé a otro y se conmuta para estabilizar la tensión de salida, en el cambio se produce un pequeño corte de la tensión de salida que es en el orden de entre medio ciclo y un ciclo, o sea, entre 10 y 20 milisegundos. Eso significa que este tipo de estabilizadores muy básicos que funcionan con relés pueden motivar que si alimentan un tablero de automatización, por ejemplo, donde hay contactores, un contactor se puede soltar. O cuando hay equipos que están funcionando con una calibración, ese microcorte puede influir en la calibración o puede interferir en el funcionamiento de un equipo electrónico. Por lo cual, para utilizar un estabilizador en cargas sensibles, no conviene utilizar un estabilizador que tenga relés en una disposición básica. Tiene que tener una circuitería y un circuito de control
con la sofisticación para evitar tanto las chispas, el ruido, como los microcortes. Bueno, aquí termino con la explicación de las especificaciones y vamos a ir ahora a otro punto, que son las protecciones que tienen que tener, las protecciones y las indicaciones que tienen que tener un equipo para que realmente sea práctico y útil y realmente proteja. La primera protección es que tiene que tener un interruptor termomagnético para protección contra sobrecargas y cortocircuitos, tanto internas como externas. Este interruptor termomagnético se usa también para abrir, para conectar o desconectar el indispensable colar colocado en el. Hay equipos muy básicos que no tienen un interruptor, confiando en que el protector termomagnético está en el tablero de alimentación general antes del estabilizador, pero eso no es profesionalmente admisible. El interruptor del estabilizador tiene que estar en el frente del equipo a mano para actuar sobre él en forma rápida. Es importante que equipo tiene que tener un corte por si el equipo está fuera de rango de la tensión de entrada. Eso significa que si llega una tensión de entrada al equipo, está más arriba que la tensión de funcionamiento o más abajo que la tensión mínima de funcionamiento, antes si está más arriba de la máxima tensión de funcionamiento o si está más abajo que la mínima tensión de funcionamiento, el equipo tiene que dejar de funcionar para no producir un funcionamiento inestable que pueda provocar un problema en la salida. El tercer punto es el corte por falla interna o por sobretensión de salida. Esto se mide desde el mismo circuito de control que elige los relés y hace que si la tensión de salida está por encima de la especificada o por debajo de la especificada, el equipo deba cortarse para no poner en peligro a lo que está conectado en él. En el caso anterior, en el corte por fuera de rango de la tensión de entrada, cuando la tensión de entrada vuelve a la normalidad, el equipo vuelve a trabajar en forma normal. Pero en el caso del corte por falla interna o sobretensión de salida, si se apaga el equipo, se señaliza con una señalización en el frente del equipo y cuando la tensión vuelve por algún motivo, no se enciende nuevamente. Para saber si el equipo tiene un problema o no, hace falta apagarlo y prenderlo, para estar seguros de que no se vuelva a prender solo con un problema de funcionamiento que puede motivar una tensión de salida incorrecta. En el punto 4 se indica la presencia de un medidor de tensión de entrada con un voltímetro que puede ser con LEDs o digital. Esto sirve para saber que el equipo está funcionando dentro de un rango adecuado. Y saber qué es lo que pasó, por ejemplo, y por qué se apagó, porque la tensión de entrada era muy baja o muy alta. De esta manera uno puede contar con esa medición para saber. Por supuesto que a requerimiento del usuario se pueden poner otros instrumentos, como por ejemplo corriente de salida, un watímetro, medidor de coseno phi, o sea, todo depende del uso que se le va a dar y en función de ese requerimiento se le agrega esa función. Todo lo que yo recién expliqué
se puede ver en el correspondiente folleto de cada modelo. De manera de que se pueda apreciar las especificaciones que cada modelo cumple y elegir el que corresponda. En otra clase, me gustaría en el futuro explicar qué significan todos los parámetros y especificaciones que hay en un folleto técnico para que realmente se entienda, porque a pesar de que digamos, a los clientes se le mandan los folletos, es muy frecuente de que el usuario o la persona que recomienda el equipo o el instalador no aprecie el concepto que se pretende volcar en las explicaciones de un folleto. Por eso sería interesante, digamos, en una charla futura, explicar el significado de esas especificaciones. Bueno, ahora voy a explicar un poquito cuáles son los equipos recomendables para cada aplicación y por qué. Para eso voy a mostrar los modelos de equipo que se fabrican en Energit y explicar las características fundamentales de cada uno. Por ejemplo, para uso doméstico, los equipos más económicos son de la línea Starline. Estos equipos son básicos, son equipos con relés, donde se da la situación de las chispas y los microcortes, pero, digamos, para las aplicaciones de electrodomésticos no tienen mucha importancia. Son equipos de poca potencia, sirven para alimentar un par de aire acondicionados, equipos, un lavarropas, iluminación, etcétera, etcétera, y son equipos bastante económicos y convenientes para esa aplicación. En este caso, la precisión de salida es más o menos 8%, o sea, no es muy preciso, pero está dentro del más o menos 10% que generalmente es utilizado por los electrodomésticos, por lo cual cumple perfectamente con el uso normal. Pero tiene una ventaja extraordinaria. Este equipo tiene un rango de tensión de entrada desde 140 hasta 250 volts. O sea que a pesar de que tiene poca precisión, tiene un rango de entrada muy amplio y en la Argentina, aunque parezca mentira, hay muchos casos en que la tensión de alimentación de la red normal llega a ser tan baja como 110 volts. Por lo cual, 140 volts, que es la mínima que tiene este equipo, de estabilización, porque trabaja hasta 110, es de uso bastante frecuente. O sea, tenemos muchos clientes que llaman pidiendo un estabilizador que pueda elevar la tensión desde esos valores. Perdón, hasta acá bueno, sigo. Benjamín, una pregunta. ¿Cómo viene con el tiempo? Y yo tengo para 5 minutos más. Ah, perfecto, impecable. Ok. Bueno, dentro del uso hogareño, cuando se trata de casas que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, 3 o 4 aire acondicionados, un freezer y 2 heladeras, una bomba en la pileta, luz en la etcétera, ya ahí conviene utilizar la línea Home. La línea Home va desde 10 kilowatts hasta 30, mucha potencia, y también tiene un gran rango de tensión de entrada desde 160 volts hasta 250 y una precisión muy buena que está dentro del orden del 4, más o menos 4%. Así que tanto la línea Home como la línea Starline
son los que son más convenientes para el uso doméstico. Para el uso profesional está la línea Microstar. Esta línea Microstar es un sistema muy ingenioso con relés que se conectan de a dos, se llama un sistema de corriente dividida, donde a pesar de que conmutan los relés, nunca hay ninguna interrupción ni ninguna chispa. Es porque se van conectando de a dos, pero suelta uno y conecta otro, de tal manera que nunca hay una interrupción de corriente. Esta línea Microstar va también hasta 30 y pico de kilowatts y tiene una precisión muy buena, que es más o menos 4,5%, y tiene una velocidad de respuesta que es del orden de 2 ciclos hasta 40 milisegundos, de 20 a 40 milisegundos. Por eso es muy rápido, es muy rápido. La línea Home que yo mencioné anteriormente también es muy rápido, porque también tiene un sistema de control de relés y estado sólido que le permite tener una gran velocidad de respuesta y ninguna interrupción en la salida. La línea Home realmente es un tipo de equipo muy, muy sofisticado y conveniente. Bueno, la línea Microstar tiene las mismas condiciones, no tiene microcortes en la salida, tiene una alta velocidad de respuesta y una precisión bastante buena para los equipos que pueden ser de uso profesional, como electromedicina, como equipos electromédicos, como máquinas de control numérico, por ejemplo, y todo tipo de maquinaria que necesite tener buena precisión y una muy buena capacidad de sobrecarga. La línea Pioneer, que se ve a la derecha, es totalmente de estado sólido y es especialmente recomendable para todo lo que sea informática, computación y equipos muy sensibles. Este equipo tiene una velocidad de respuesta de un ciclo, estabiliza en forma instantánea de un ciclo al otro, y un rango de tensión de entrada de 176 a 242 volts, o sea, menos 20%, más 10%. Y es el más recomendable para todo lo que sea computación. Centros de cómputos, servers, digamos, computadoras de finales de red, todo tipo de equipos que sean realmente delicados con respecto a los tiempos, con respecto al valor de la tensión y a las variaciones bruscas de tensión. Este equipo Pioneer también tiene protecciones contra sobretensiones instantáneas que protege a las cargas de salida en la salida, que pueden ser muy delicadas con respecto a eso. Vemos en la línea del equipo, línea ProSafe, también de estado sólido, que puede llegar hasta grandes potencias, digamos, en equipos trifásicos, hasta que fabricamos nosotros, hasta 250 kilowatts de gran potencia. La línea Pioneer va hasta 33 kilowatts. La línea ProSafe va hasta 250 trifásico, o sea, más de 80 kilowatts por fase. A la derecha vemos la línea Pioneer, que son 3 equipos Pioneer, uno en cada fase, la línea Pioneer trifásica, que, tal como lo dije anteriormente, los equipos trifásicos están compuestos por 3 equipos monofásicos. Así que ahí se puede ver una presentación típica de un conjunto trifásico. Bueno, en principio, hasta aquí llega la presentación y me pongo a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer. Bien, Flavio, ¿podés hacer algún comentario o pregunta? Levantó la mano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos... ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Acá estamos con los muchachos y surgieron 2 preguntas. Bueno. La primera pregunta es,
¿por qué se utilizan autotransformadores y no transformadores con primario y secundario separado? Y la otra es si hay alguna potencia en la que ya sea más conveniente colocar un OPS online en lugar de un estabilizador. Ok, cómo no. Bueno, hablo de la primera pregunta. Un transformador tiene un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿no? Por lo cual, ya de por sí, al tener dos bobinados, ambos manejan toda la potencia que es necesaria, por lo cual el costo de un transformador es importante, digamos, depende de todo digamos, el peso y el costo del primario, el peso y costo del secundario, en forma completa con el núcleo. El autotransformador tiene un solo bobinado donde lo que interesa para evaluar el costo es todo el bobinado, todo el material conductor que va del punto medio al voltaje, del voltaje mínimo al voltaje máximo. O sea que los voltampères del transformador son la tercera parte de la potencia nominal, lo cual hace que el equipo realmente sea mucho más barato que hacer un estabilizador con un transformador. Yo diría que es la quinta parte, la cuarta o quinta parte del costo de un estabilizador con autotransformador que con un transformador. Vayamos, ¿eso está bien? Digamos, ¿responde a la pregunta? Sí, sí, perfecto, está claro. Sí, sí, okay. Sí. Voy a la segunda pregunta. Un OPS tiene la finalidad de resolver el problema de microcortes de tensión o de cortes de tensión prolongados. Y cumple la función de estabilizar la tensión y de proveer justamente corriente durante el corte. El circuito de un UPS es relativamente sofisticado porque tiene que rectificar, cargar una batería y luego de la batería generar la corriente alterna que va a la salida. Bueno, el costo de toda esa circuitería electrónica es un poco elevado, aunque cada día es más barato, ¿no? Eso compite con un estabilizador de tensión clásico que tiene un núcleo de hierro magnético, que tiene cobre en el bobinado, circuitos de control, pesa mucho, tiene un gabinete grande y evidentemente llega un momento en que el estabilizador, por su peso y por su volumen, es más caro que un UPS. Por supuesto que las finalidades son distintas, ¿no? Al mismo tiempo, la capacidad de sobrecarga de un estabilizador en general, los nuestros, por ejemplo, tienen una capacidad de sobrecarga de hasta 6 veces la corriente nominal, mientras que en general un UPS tiene una capacidad de sobrecarga de un 50% de la potencia nominal. Por lo cual, digamos, cuando hay equipos que tienen una sobrecorriente de arranque, por ejemplo, el uso de una UPS hay que evaluarlo muy bien. Por ejemplo, si uno quiere poner un UPS para alimentar un compresor, tiene que tener en cuenta que la corriente de arranque de un compresor son entre 6 y 8 veces la potencia nominal del motor. Por eso poner un UPS para alimentar un compresor es muy caro, pero un estabilizador no es tan caro porque la capacidad de sobrecarga propia del estabilizador ya de por sí lo resiste y es de mucho menos potencia nominal. ¿Eso contestó la pregunta del señor? Sí, sí, perfecto. Acá estábamos justo conversando que lo ideal entonces para una instalación, para proteger una instalación es para los equipos rotativos, motores y demás, colocar estabilizadores en el circuito y para lo informático de baja potencia, las UPS, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay que contemplar también que los UPS tienen que ser dimensionados en función, digamos, sus baterías principalmente, tienen que ser dimensionadas en función de la autonomía deseada, ¿no?
aunque muchas veces se utilizan los UPS simplemente como estabilizador. Hay muchos casos que se usa como estabilizador, donde las baterías son muy chiquitas, pero se mantiene estabilizada la tensión de salida. Y lo que es muy importante, esto sí es muy importante, los UPS online, de los cuales podemos hablar en una próxima charla, estabilizan frecuencia. Por ejemplo, y que para establecer la frecuencia que tengan, que sean sensibles, y que el corrimiento de la frecuencia los afecte. Bueno, espero, si tienen algún otro comentario. ¿Qué les parece? ¿Damos por finalizada la charla o tienen alguna otra consulta? ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahí llegó una consulta en el chat. Sí. Benjamín, que preguntan si los estabilizadores que mencionó tienen protección contra neutro flotante. Bueno, es una pregunta muy importante esa, especialmente para algunas aplicaciones como cajeros automáticos o equipos de comunicaciones, equipos de comunicaciones, por ejemplo. Es una pregunta muy interesante. Los estabilizadores comunes, perdón, ¿está bien la comunicación? ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Bien. Los estabilizadores comunes tienen el neutro de entrada igual que el neutro de salida, por lo cual no resuelven problemas de neutro. Para resolver los problemas de neutro, la única posibilidad es un estabilizador con aislación galvánica, o sea, de usar un transformador en vez de un autotransformador, de tal manera que toda la electrónica de potencia está en la entrada, ¿no? El neutro de entrada puede ser inestable, pero a la salida, el neutro de salida se puede conectar directamente a tierra, de tal manera de que el voltaje entre neutro y tierra pasa a ser cero, y eso resuelve completamente los problemas del neutro flotante, del neutro que puede tener problemas. Eso genera una tierra propia, o sea, el neutro y tierra son lo mismo, y eso impide los problemas que pueden tener equipos sensibles al voltaje de neutro. Creo que está clara la respuesta, Benjamín, muchas gracias. Buenísimo. No sé si hay más consultas. ¿Quieren consultar algo más? Igual tenemos después el contacto al ingeniero para hacerle llegar alguna consulta adicional que el gentilmente ofreció responder, pero bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el espacio. Eugenia. Exacto. Agradecemos, ingeniero, de la generosidad. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Para el segundo cuatrimestre, una clase abierta, que ya usted me ha comunicado, y también, bueno, nuestro instituto, que se ubica en el barrio de San Cristóbal, también abre sus puertas para algún otro tipo de intercambio que usted desee tener, ¿sí? Con nosotros. Aquí estamos, usted ya ha llegado y ha conversado con nuestro rector. Bueno, esto también es importante, como bien decía Marcelo, para nuestros estudiantes, que bueno, que vayan conociendo las especificidades también de lo que, los elementos con los cuales pueden llegar a trabajar, y por eso, bueno, conocerlo a usted también como empresario,
¿Energit dónde se ubica? ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí, ¿cómo no? Energía, Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, de mi parte, un agradecimiento enorme por permitirme compartir con ustedes estos conocimientos que realmente me encanta hacerlo, por lo cual me propongo como para seguir haciendo estas presentaciones que puedan servir para que los alumnos y la gente interesada lo puedan usar y le pueda resultar interesante. Bueno. Así que muchas gracias. Y bueno, nos volveremos a ver. Excelente. Benjamín, muchas gracias nuevamente a usted, a la empresa, y a nuestros estudiantes, al profesor Flavio Pons, al profesor Sebastián Schwarz, a todos nuestros estudiantes y a quienes nos sigan en el canal de YouTube del Instituto. También, bueno, agradecer sin lugar a dudas a nuestro rector, el doctor Miguel Marcelo Canetti, por alentar y apoyar siempre estas propuestas. Gracias, muy buenas noches para todos. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Hasta luego.